Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted bien me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Estamos en la ciudad entonces de Viña del Mar, Chile, y estamos trayendo mensajes semana a semana, mensajes de la escatología consumada, porque entendemos que la escatología trae entonces, la escatología bíblica trae el conocimiento del Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de la gracia de Dios, en donde nosotros estamos entonces trayendo en este día un mensaje más para su crecimiento espiritual. Y también la Biblia dice hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. No sé si se podrá, ¿cree usted que se podrá llegar a esa altura del varón perfecto? Yo creo que sí, porque el Señor Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, está escrito en el libro de Efesios 4, el versículo 11 en adelante, usted va a encontrar allí esa palabra que el Señor lo dejó escrito, en donde dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto seríamos edificados. Y aquí estamos en esto, edificando en gracia. Así que traemos entonces el título, se llama este mensaje, Jesús no es más una esperanza para la iglesia. Yo lo voy a repetir, Jesús no es más una esperanza para la iglesia. Jesús no es más una esperanza para la iglesia porque Jesús fue una esperanza durante el cambio de las alianzas, cuando el antiguo pacto estaría dando lugar al nuevo pacto. Entonces, infelizmente, existen innúmeros argumentos para denegrir, para difamar el preterismo en vez de informar la escatología bíblica. Muchos creyendo ser eruditos en su infantilidad acaban ofendiendo al propio Dios y sin medir consecuencias. Y conscientemente de lo que estamos predicando, podemos decir que el título que le colocamos es coherente con los versículos que vamos a informar a usted, porque el título dice Jesús no es más una esperanza para la iglesia. Así que vamos a ver en Hebreos 10, versículo 35 al 37, que dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará. Considerando entonces que la carta de los Hebreos fue escrita entre el año 64 y 68 después de Cristo, y aquí en el libro de Hebreos, en el versículo 35, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa era esa? La salvación, la promesa de la salvación. Y decimos entonces que esa promesa fue hecha en el año 64 al 68. Y es obvio, 68 después de Cristo, y es obvio que el fin estaría próximo en aquel tiempo, porque la venida del Señor aconteció en el año 70, en el primer siglo de la era cristiana. En ese primer siglo, en cuando el Señor Jesús, el propio Señor Jesús, comunica a sus discípulos saliendo del templo, con certeza un sábado, y está eso escrito en el libro de Mateo 24, versículo 34, y también en el libro de Mateo 24 y el versículo 2, donde se ve claramente de que en el capítulo 24 y el versículo 34 dice, él no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
todo esto qué? Todo lo que está escrito en el capítulo 24, que allí habla también de la gran tribulación, allí habla el tiempo entonces también de la apostasía, allí está hablando también el tiempo de los falsos profetas, y en el versículo 2 habla sobre el templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso sucedió entonces en el año 70, que está escrito en la palabra de Dios y también lo testifica la historia. Porque en el año 70 fue cuando el templo cae y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y esas son las referencias que nosotros tenemos, tanto bíblica como histórica. Entonces, no tendría ninguna necesidad a los creyentes de Hebreos de ser exhortados a tener confianza, a esperar con paciencia, a tener esa fe y a esperar la promesa. Si esto sucediese de aquí a 2000 años adelante, no tendría entonces ninguna necesidad de el apóstol estar exhortando a los cristianos de Hebreos, a ellos tener paciencia y a esperar porque en breve, dice aquí en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Será que ese poquito sería más de 2000 años? O 2000 años, porque estamos en el 2022. No tendría cierta necesidad de entonces ellos estar esperando para recibir esa promesa de la salvación, porque fue lo primero que vino a realizar en el año 70 el Señor, fue la salvación. Y allí también vino la resurrección de los muertos, porque esa resurrección de los muertos, esa resurrección fue una resurrección espiritual y no física. La venida del Señor por sobre las nubes también fue algo espiritual, no fue físico. Él usando al ejército romano, Él usando entonces lo que estaba físico desde lo espiritual. Y eso es la gran diferencia que encontramos en el cristianismo, que todo se ve literal. Pero hay asuntos que son espirituales y tan espirituales que se puede entender solamente espiritualmente. ¿Y quién lo va a entender? Son aquellos que tienen el Espíritu de Dios, los que son los predestinados, los que Dios ya ha libertado con la palabra y que ha retirado los velos de la religión. Esas son las personas que van aprendiendo y que van esforzándose en querer conocer la verdad. Porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad está escrita en la palabra de Dios. Lo que estamos trayendo entonces a través de la escatología bíblica, que ya es consumada, son los tiempos vividos en el tiempo del primer siglo, de la primera era cristiana. Así que vamos a ver aquí mismo en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, hay algo también aquí interesante. En Hebreos 2, del 1 al 4, dice lo siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, aquí entendemos en el libro de Hebreos, que dijimos fue escrito en el año 64 al 68, entendemos que aquí el apóstol está entonces trayendo una palabra que es en relación a ellos. Lo está exhortando a ellos y no a nosotros. Aquí dice, ¿cómo escaparemos? Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Y cuando él dice nosotros, era para ellos del primer siglo. Esa es la gran confusión que encontramos en la tradición religiosa,
que no ha considerado los tiempos, no ha sido negligente para entender los tiempos de cada carta, de cada epístola. Esa es la confusión que encontramos entonces en el cristianismo en los días de hoy. Y esto no es solamente en Chile, en todos los países del mundo, en donde no se ha recibido la escatología bíblica consumada. Se continúa entendiendo entonces que Jesús tendría que estar volviendo a la tierra en circunstancias de que Él ya estuvo en la tierra por la segunda vez. Pero la iglesia continúa proclamando la venida del Señor, que sería la tercera venida para el Señor, y eso no está escrito bíblicamente. Infelizmente, entonces decíamos en el comienzo que hay innúmeros de argumentos para denegrir y difamar el preterismo. Pero Dios no va a permitir, porque esta es la palabra del Señor. Ahora, en Hebreos 2, 1:14, Él habla de la salvación. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque ellos esperaban. Por eso el tema, le colocamos el título: Jesús no es más una esperanza para la iglesia contemporánea nuestra. Era esperanza para la iglesia de ellos, contemporáneos a ellos en el siglo I. Así que, si usted espera, hermano querido, hermana, amigo, amiga, si usted espera el retorno de Cristo, entonces significa que no hay nadie salvo. Porque la salvación la trajo el Señor Jesús en el año 70. Pero si usted proclama que Jesús tiene que volver, entonces en esta altura no hay ninguno salvo todavía. Y usted dirá: ¿y aquellos que partieron? Entonces no estarían salvos. Así que sigamos entonces. Dijimos que este libro de Hebreo fue escrito en el año 64 al 68. Siempre que usted lea una carta, una epístola, procure ver en qué año fue escrito y para quién escribió. Porque así vamos viendo y vamos entendiendo que la escatología bíblica ya es consumada. Y el preterismo a usted le trae entonces la interpretación correcta. Y estamos hablando del preterismo completo, el preterismo pleno. Porque también tenemos otras variantes del preterismo que son parciales, y por ahí va, varios preterismos, pero el preterismo pleno es el que nosotros estamos predicando. Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, el libro Primera de Pedro, de versículo 1, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Primera de Pedro, del versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Tengo un saludo. Versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Ellos estaban en la esperanza de la venida del Señor, porque había una promesa, y esa promesa era la salvación. Y aquí entonces llegamos al versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, hermanos, continuamos aquí entonces
trayendo el versículo ahora 5 de Primera de Pedro. Y dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Entonces ellos estaban esperando la salvación, ¿ve? Que está preparada para, que está, no dice que estaría, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sabemos que este era un tiempo muy tribuloso, también en este tiempo, porque ya había mucha perseguición sobre el cristianismo. Y este libro fue escrito en el año 65. Recordemos entonces que también el libro de Hebreos fue escrito en el año 64 al 68. Y este libro de Pedro está escrito entonces en el año 65 después de Cristo. Ahora, yo le decía a usted lo siguiente: cuando usted vea un libro, cuando usted vea una epístola, una carta, usted vea a quién fue direccionada. Esta carta fue direccionada en ese tiempo, en el año 65, después de Cristo, antes del año 70, en la primera era cristiana, para que sea muy específico esto, y esto fue direccionado a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, usted puede observar aquí que no fue direccionado esta carta para el cristianismo del 2020 o adelante o después del siglo I. De eso que estamos hablando. Así que, como decíamos, sigamos creciendo en el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios. Y fue para los expatriados de la dispersión. Eso lo coloco como para ayudarle a usted a entender de que necesitamos examinar las Escrituras en los tiempos y también para quién fue dirigida la carta o la epístola. Y como decíamos, no había ninguna necesidad de exhortarlos o fortalecerlos en la fe a los que estaban esperando la venida del Señor, porque si fuese para hoy, si fuese 2000 años más adelante o más, tendríamos que estar fortaleciendo ¿a quién ahora? Si Cristo ya vino. Si ellos no tuviesen el tiempo predestinado, muy en claro, muy confirmado, porque ellos prestaban atención a las profecías que estaban escritas en todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Todas esas profecías se fueron cumpliendo en el tiempo de la venida del Señor. No hay una profecía que tengamos que... Perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Tenemos que calibrar las cuerdas vocales, como dice mi profesor. Entonces, tendríamos allí la confirmación. Tenemos allí la confirmación de que estos libros fueron escritos antes del año 70 y ellos prestaban atención a las profecías. Como nosotros también tenemos que prestar atención a todas esas profecías para poder entender los tiempos. Así que la confirmación de ese tiempo, de esa venida del Señor, la encontramos en varios libros del Antiguo Pacto. Pero vamos a citar uno acá que estamos más afirmados en esta profecía, que es de Daniel, y el capítulo 12. Vamos a ver si encontramos aquí, ¿cierto?, el libro de Daniel, rápidamente. Y en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 8, Daniel 12, capítulo del 1 al 8, dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando estamos hablando de qué tiempo es, el tiempo del fin, que vendría entonces, que también ya en el mensaje anterior hablamos claramente de que no es el fin de los tiempos, sino que es el tiempo del fin.
Y ese fin sería entonces la época del año 70, cuando el Señor regresó por sobre las nubes. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Versículo 2, vamos a llegar al versículo 8, pero es necesario para poder entender lo que estamos tratando de hacer entender, de que Jesús no es más una esperanza para la iglesia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que si en aquel tiempo, los que dormían y que fueron los predestinados desde antes de la fundación del mundo, los que estaban inscritos en el libro, ese libro que le llamamos el libro de la vida, entonces los que estaban inscritos allí en ese libro serían despertados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, porque esto es espiritual. No es que íbamos a ver los cuerpos subiendo con cuerpo, con ropa, con todo. No, esto fue espiritual, porque aquí está escrito. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Usted puede ir acompañando allí, pero él le habla a Daniel. Daniel está recibiendo la profecía que sería entonces para los tiempos de postreros, los tiempos postreros que llegaron al año 70. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí y aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro del otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esa profecía tenía que estar sellada, y estuvo sellada esa profecía hasta el tiempo del fin. Solamente fue abierta cuando el Señor se lo hace saber al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan está recibiendo las visiones para escribir el Apocalipsis. El Apocalipsis, que muchas veces se torna en la mente del cristianismo confusión. Pero aquí tenemos esclarecido con señales, con todo lo que necesita, con las épocas y para quién fue destinado cuál libro. El libro de Apocalipsis entonces fue escrito por el apóstol Juan. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que es el último capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 10, dice lo siguiente: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dijo: anda, Daniel, cierra la profecía, porque aún es para tiempos distantes. Pero aquí en Apocalipsis, ya llegando al tiempo de la venida del Señor, que fue en el año 70, dice: y me dijo: no selles, que si allá el Señor manda cerrar, ordena que sea cerrado esa profecía, porque tendría que ser abierta en el tiempo que él determinase, y se lo hizo saber al apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan deja escrito, cuando él le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué año era esto que se escribió el libro de Apocalipsis?
entre el año 64 al año 68. Fue el tiempo que se escribió también el libro de Apocalipsis. Así que tenemos bíblicamente enseñanzas, estudios que no tendríamos cómo distorcer la palabra. No, ella habla, la Biblia, ella se responde a ella misma, la Biblia se interpreta a ella misma. Así que nosotros no tenemos tenemos temor de poder predicar el preterismo en esta tierra, aquí, en Chile o en cualquier país del mundo. Por eso estamos en este lugar aquí. Sabemos que es un trabajo que no ha sido fácil, pero el Señor es que va guiando para poder hacer entender a su pueblo, aquellos que son los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y mire, también tenemos un versículo muy importante que está en 1 de Tesalonicenses 4, que también en el tiempo pasado yo lo creía literalmente, pero con la interpretación del preterismo y bajo la enseñanza de la escatología bíblica, sí, ahora lo entendemos perfectamente y esperamos que usted también lo entienda de esta manera, porque para esto necesitamos un corazón humilde, para esto necesitamos la mente que sea direccionada en el amor de Dios, para que la iluminación del Espíritu de Dios aflore, podamos entonces entender y llegar al entendimiento pleno. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os caen como los otros que no tienen esperanza. Estamos diciendo que el tema es que el título que le colocamos, ¿cierto? Es: Jesús no es más una esperanza para la iglesia, porque esa esperanza fue para ellos en el siglo I, antes de la venida del Señor por sobre las nubes. Dice: para nosotros que no tiene esperanza, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo está hablando en primera persona, y él creyó que alcanzaría a estar en aquel tiempo con vida. Pero usted sabe, usted y yo sabemos que el apóstol fue decapitado, ¿cierto?, en el año 68, y él no vivió entonces la venida del Señor por sobre las nubes, pero sí la vivió el apóstol Juan y otros apóstoles y muchos hermanos de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor, en donde el apóstol Juan entonces lleva la exhortación para ordenar las iglesias cristianas que estaban entonces allí en aquellas regiones antes del año 70. Pero aquí estamos hablando de que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, no ellos, no nosotros. Y esta es la gran confusión que hay en las mentes del cristianismo cuando no han salido los velos que tienen que ser retirados por el propio Señor. ¿Y cómo el Señor los retira? Con la propia palabra de Dios. ¿Y cuándo el Señor lo puede retirar con su propia palabra? Cuando el corazón está humilde. Allí sí, el Señor le va a sacar los velos. Y yo le pedí a Dios que me retirara los velos y los retiró. Usted lo puede hacer también, y es necesario. Así que vamos aquí, dice de nuevo: porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque la resurrección de los muertos vino primero, vino en el tiempo del año 70. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Daniel 12, versículo 1 al 7. Los muertos resucitarán primero. Versículo
Aquí estamos en el versículo 17, pero vamos a llegar hasta el 18. Luego nosotros, no, ellos, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, atentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo, que escribió esta carta a los de la iglesia de Tesalónica, tendría que estar vivo si esperamos que Jesucristo venga en estos días. Él tendría que estar vivo. Tendría que estar vivo también el apóstol Juan. Él quedó vivo hasta el año 103 después de Cristo. Murió con 92 años de edad. Tendrían que estar vivos ellos si nosotros pensásemos que Jesús tendría que volver ahora o más adelante. Porque el templo que el Señor construyó fue la permisión del tiempo de ese templo, fue en el año que cayó, en el año entonces 70. Cae ese templo, no queda piedra sobre piedra. Y allí entendemos de que ese templo jamás será levantado, jamás será construido. Porque se puede levantar otro templo, se estaría preparando tal vez otro templo y todos los utensilios de dentro, pero no es obra de Dios, porque no está escrito un tercer templo. Y esas son las verdades que defiende entonces la escatología consumada, y esa es la verdad del preterismo. Así que estamos viendo que hay muchos temas interesantes, pero cuando usted haga el cambio en su mente, usted va a entender todo nítidamente de los tiempos que se vivieron y los tiempos que se viven hoy. Y hacemos voto que así sea. Así que otro punto importante es saber que Emineo y Fileto nunca fueron preteristas. Fueron falsos maestros asociados a estas enseñanzas incompatibles con la doctrina cristiana. Fueron falsos maestros allí, Emineo y Fileto, y ellos defendían que la resurrección ya había acontecido antes del año 70. Y eso los tornó entonces a ellos falsos maestros. Así que ellos nunca fueron preteristas, los Emineo y Fileto, nunca fueron preteristas. Y en esa afirmación ellos quedaron, pero la resurrección aconteció en el año 70, como está escrito en el libro que acabamos de leer y también en el libro de Daniel. Y otros libros, está en Isaías, el libro de Joel, trae las profecías. Pues es que es importante que usted estudie las profecías una por una. Lo puede hacer porque tenemos hoy en día la internet, donde usted puede bajar enseñanzas y compararlas con la Biblia y entendiendo la escatología que ya es consumada. Así que los preteristas completos jamás, nunca han enseñado eso, que Jesús vino antes del año 70. Ningún preterista enseñó y ningún preterista enseña que el Señor vino entonces antes del año 70. Nosotros enseñamos que la resurrección aconteció en el año 70 después de Cristo, la primera era cristiana, en la caída de Jerusalén. El preterismo completo está en línea con el libro de Daniel 12, versículo 1 al 7. Para que usted lo entienda, usted tiene que permanecer lúcido para que pueda comprender lo que está escuchando. Por eso algunos desprevenidos de entendimiento están sujetos todavía a las enseñanzas básicas y literales de las Escrituras. Necesitan entender que los escritos del Nuevo Testamento fueron todos escritos antes del año 70. Por lo tanto, existe mucha ignorancia en medio del pueblo de Dios. Existe religiosidad que confunde a los incautos, confunde a los neófitos, confunde a los recién llegados, a los niños espirituales, los confunde, pero no a los preteristas.
y mucho menos al preterismo completo. Así que esta es una enseñanza que ha traído lucidez para aquellos y aquellas que no han entendido de qué se trata la escatología bíblica, que ya es consumada, y el preterismo. Esperamos entonces que esto sea un estudio que a usted le traiga luz al entendimiento, porque eso es lo que necesitamos. Y si usted me está viendo y concuerda con todo esto, únase a nosotros. Marque allí la campanita, haga un me gusta, escriba, comente, envíe por sus redes sociales. Tiene que usted hacer su parte también. Nosotros deseamos de que, así como yo aprendí y muchos han aprendido, usted también aprenda, y los dejamos a todos bendecidos en el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz.